Buen día nuevamente para todos, mi nombre es Marcela Barrero, soy moderadora de eventos de AgroWin y damos la bienvenida a todos quienes se encuentran conectados para participar del curso virtual gratuito Normas Agrícolas BPA y Global Gap, evento al cual ustedes están convocados gracias al software AgroWin, ERP para el agro, como proyecto que busca capacitar de manera gratuita en temas de interés y relevancia a todas las personas y empresas colombianas y de Latinoamérica. A la fecha son más de 35.000 las personas que han dado un valor agregado a su gestión diaria, asistiendo a la formación virtual gratuita de pertenencia y calidad. Recuerden que pueden hacer sus preguntas en vivo desde el recuadro que aparece al lado derecho de su pantalla. Esperamos y este encuentro académico les entregue importantes herramientas teóricas que ustedes puedan poner en práctica para la implementación de las buenas prácticas agrícolas. Adicionalmente, puedan estar bien informados y conocer sobre las nuevas normativas, procedimientos y novedades establecidas por gran parte de los entes de control nacionales. Conozcan qué son las BPA y Global Gap, la importancia de su implementación, que conozcan la normatividad vigente en Colombia para las BPA y Global Gap, los requisitos y trámites para obtener la certificación. En el presente curso virtual gratuito patrocinado por el software AgroWin, ERP para el agro, contaremos con la participación del ingeniero Jorge Eduardo Tavares, quien es ingeniero agrónomo. Cuenta con una amplia formación como inspector interno en Global Gap. Es consultor experto en la implementación de buenas prácticas agrícolas BPA certificado por el ICA. Es auditor interno en la norma ISO 22000 del año 2015. Experto en desarrollo regional endógeno, utilizando recursos locales para Centro y Suramérica. Certificado por la Agencia de Cooperación Japonesa. Adicionalmente, cuenta con una amplia trayectoria y experiencia profesional en el sector público como asesor y supervisor de importantes empresas y proyectos del sector agrícola. Ingeniero Jorge Eduardo, buenas tardes, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Marcela, esperemos realizar el curso de buena manera. Muy buenas tardes para todos quienes nos acompañan hoy, la sesión de hoy. La idea es continuar con el curso virtual en normatividad BPA y Global Gap que iniciamos el día de ayer, y hoy estaremos enfocados o trataremos temas de qué es la certificación Global Gap, cuál es la importancia de su implementación, cuál es la normatividad vigente o la versión vigente de Global Gap en la actualidad, algunos requisitos de certificación y cómo hacer unos trámites para lograr la certificación de Global Gap. Global Gap, por sus iniciales en inglés, pues entonces son buenas prácticas agrícolas globales, ¿sí? La norma Global Gap es una norma de reconocimiento internacional para la producción agropecuaria. ¿De dónde sale esta normatividad o de dónde sale Global Gap? Por los años 1997-98, minoristas y grupos de supermercados, principalmente de Gran Bretaña y de la Unión Europea, se preocupaban o estaban viendo la preocupación de los diferentes consumidores o clientes en cuanto a la calidad e inocuidad de los productos. Debido a esta situación, pues entonces ellos en esa parte del continente inician lo que son las Global Gap actualmente, pero inició como o bajo el nombre o la figura de EuroGAP. Esta norma fue teniendo amplia recordación y amplia aceptación tanto de los productores o proveedores de frutas y hortalizas como de los mismos minoristas o supermercados de la Unión Europea, lo que hoy es la Unión Europea. Entonces, de ahí hacia acá, en el año 2007, se cambia el nombre de EuroGAP por Global Gap por la aceptación, y no solo en Europa, sino en los diferentes continentes del planeta Tierra, tanto de productores como de comercializadores y consumidores.
La norma Global Gap es una norma diferente, o en su concepción es diferente a lo que tenemos en ICA, en la normatividad ICA BPA, ¿sí? Porque esta es una norma que se da, un certificado que se da a partir de una empresa privada. También es una norma voluntaria, o de aceptación o implementación voluntaria, y al contrario de lo que decíamos ahorita, buenas prácticas agrícolas del ICA, estas tienen costos, la certificación tiene costos, las auditorías tienen un costo. Es una norma que cubre todo el proceso de producción del producto, no cubre el procesamiento, la manufactura o sacrificio en el caso animal, ya que esos procesamientos o manufacturas pues tienen otras certificaciones o tienen otras normas que los cubren. La norma Global Gap fue diseñada principalmente para aumentar o brindar confianza sobre la inocuidad del alimento, brindar confianza a ese consumidor final sobre la calidad e inocuidad de los alimentos, acerca de todo el proceso que lleva a cabo dentro de la unidad productiva o la explotación agropecuaria. Esta norma tiene diferentes ámbitos, así como en BPA hablábamos de hortalizas, frutas, café, nueces. Para el caso específico de Global Gap pues, tiene 3 ámbitos, que son unos cultivos, es un ámbito de cultivos, de producción animal y de acuicultura, y para estos 3 ámbitos de producción pues hay un total de 16 normas dentro de las normas Global Gap. Dentro de esta normatividad de Global Gap, pues igual que en BPA, incluye inocuidad alimentaria y trazabilidad. Eso lo hablamos en la sesión de ayer con BPA, con la normatividad Global Gap, inocuidad alimentaria y trazabilidad, súper importante, y tiene unos requisitos más altos o unos estándares más altos que la normatividad Global Gap, la normatividad BPA, perdón. Asimismo, el medio ambiente, en cada una de las certificaciones que se den para el sector agropecuario, el medio ambiente es fundamental, cuidado del medio ambiente, biodiversidad, todo lo que es suelo, agua y la parte de fauna y flora. Otra de los ítems, de los principios, es la seguridad laboral y de bienestar para el trabajador, que también es uno de los principios de la normatividad ICA BPA. Esto con el fin de evitar en los procesos de producción una posible contaminación cruzada por las no adecuadas condiciones laborales para estos trabajadores o quienes hacen las labores en el campo. Aquí incluye algo de bienestar animal, y es que todas las especies que se incluyan o que estén dentro de una producción agropecuaria estén bien tratadas, o si es una explotación o un ámbito de producción de animal, que se cumplan con todas las condiciones de bienestar e inocuidad de esos productos que se sacan a partir de la producción pecuaria principalmente. Incluye el manejo integrado del cultivo, manejo integrado de plagas, sistemas de gestión de calidad. Esta es una variante muy importante entre BPA y Global Gap. Aquí hay sistemas de gestión de calidad, y esos sistemas de gestión de calidad son un poco difíciles de implementar, ¿sí?, si no se tienen las herramientas adecuadas, como son por ejemplo los software, y la documentación que se debe tener para cada uno de los procedimientos y procesos que se realizan dentro de la explotación agropecuaria. Y todo se basa en el análisis de peligros, de puntos críticos de control, o lo que comúnmente se llama como HACCP, que inclusive se utilizan demasiado o se utilizan dentro de la producción de alimentos procesados, o cuando hay manipulación de alimentos en fresco para sacar un producto final
procesado, este análisis de puntos críticos de control es fundamental para evitar los riesgos de contaminación, sean físicos, biológicos o químicos, ¿sí? La norma Global Gap tiene, o dentro de la norma Global Gap hay diferentes ámbitos y subámbitos. Cuando es la norma de aseguramiento integrado de fincas, cubre la certificación de la producción de nuestro producto estrella o el que estamos certificando, desde la siembra o desde que el animal entra al proceso hasta su cosecha y post cosecha, ¿sí? Ya la parte de transformación aplican otras normas. Esta norma ofrece a los productores o a las empresas que quieran certificarse en esta norma Global Gap diferentes beneficios, como la reducción de los riesgos asociados a la inocuidad alimentaria, como hemos venido diciendo ayer en la parte de ICA-BPA y ahora con Global Gap, toda esa identificación de los riesgos de contaminación que se puedan ocasionar dentro del proceso, desde su inicio hasta el fin, deben ser identificados y deben de ser tratados de una manera específica, y para esto pues se deben tener los procedimientos, los planes y los respectivos registros de qué acciones se tomaron o se tienen en cuenta. Esta normativa Global Gap es más rígida o exige más control en los riesgos y ser más preventivo que curativo, y en esa identificación de esos puntos de control básico, la parte de medio ambiente, la parte de las aguas, suelos, registros, trazabilidad de cada producto que estamos sacando. Asimismo, pues entonces con esos productos, esos puntos críticos de control, se mejora la integralidad de todos los sistemas que se tengan dentro de los predios, y lo mejor es que es con una aceptación de nivel mundial, o es una normatividad que está a nivel mundial. Entonces, hasta ahora hemos hablado de dónde nace Global Gap, qué es Global Gap y qué permite Global Gap. Ahora vamos a iniciar con la importancia de la implementación Global Gap para las diferentes explotaciones agropecuarias, aclarando también que, o como recordando más bien, como dijimos en la primera diapositiva, que es una normatividad de aceptación voluntaria, y si esta aceptación voluntaria se da la certificación, pues nos va a permitir acceder a diferentes mercados, sean nacionales o internacionales, pero esta es una normatividad para el caso de Colombia, que quienes están certificados por Global Gap es porque tienen un nicho de mercado o un mercado específico, principalmente en el exterior, y estamos hablando principalmente de la Unión Europea. Quienes exportan aguacate actualmente hacia la parte de la Unión Europea, muchos, la gran mayoría, si no son todos, están certificados en Global Gap. Mínimamente deben de estar certificados en BPA, pero estos mercados o los nichos de mercado, principalmente de la Unión Europea, piden la certificación Global Gap. ¿Por qué también es importante? Por garantizar la inocuidad y calidad de los productos. Y como les decía en la sesión de ayer, esto también tiene que ver con responsabilidad social empresarial. Si yo como productor, como empresa de frutas y hortalizas en Colombia, puedo garantizar al consumidor en Europa que lo que está consumiendo es un producto inocuo y de calidad, esto me va a dar la garantía de que voy a poder permanecer en el mercado y tener unos mejores ingresos o acceso monetario para mi producción principal, ¿sí? La importancia también de Global Gap es que
es de nivel mundial, cuenta con una base de datos de más de 170.000 explotaciones en más de 120 países del mundo y con más de 150 organismos de certificación que dan la garantía o la validez de la certificación del producto y de la inocuidad de estos productos que se están trabajando a partir de esta certificación. Asimismo, es importante la trazabilidad. La trazabilidad en Global Gap se da por un número que se llama GGN, es un número de 13 dígitos e identifica de forma exclusiva a cada productor, a cada miembro o grupo de productores que están dentro de esa base de datos global. ¿Sí? Entonces esta es una herramienta, una importancia que tiene la certificación, porque si cada productor o cada producto está identificado, los mismos consumidores, si ven que es un producto de buena calidad inocuo, pueden exigir a quien se los esté demandando o a quien los esté distribuyendo, pueden exigir o exigen que sea el producto del productor con número de trazabilidad o número de Global Gap GGN. ¿Sí? Entonces es una garantía o es una posibilidad de acceso a estos mercados o a los diferentes mercados. ¿Sí? Entonces acabamos de ver una importancia o la importancia de esta implementación de Global Gap entre muchas más. Otra de la importancia porque hacer la implementación de Global Gap es la administración de mi sistema productivo y cómo identificar cuánto me cuesta, cuáles son las labores que hago y que mi producto es de tan buena calidad que no va a tener ningún contratiempo para acceder a estos diferentes mercados. Ahora vamos a ver normatividad Global Gap, y en esa normatividad Global Gap, pues cuando se inicia este trabajo de la normatividad Global Gap a nivel mundial o a nivel global, pues se inician con unas versiones o con unos requisitos iniciales, y a través del tiempo ha tenido sus ajustes, o los requisitos de la certificación han tenido ajustes, sean por solicitud de los consumidores o de los comercializadores, o sea porque se ha tenido que ajustar a la dinámica poblacional o a la dinámica mundial. Entonces en la actualidad la certificación Global Gap se encuentra en la versión número 5, que es obligatoria a partir del 16 de julio del año 2016. O sea, quien a partir de agosto del año pasado se debía certificar, y la implementación de esta certificación Global Gap se debía hacer con la versión número 5. Para obtener esas certificaciones o de la normatividad Global Gap, los productores o las empresas dentro de Global Gap se llaman puntos críticos de criterio de cumplimiento, ¿sí? Relevantes, deben cumplir con estos puntos críticos relevantes para su ámbito y su subámbito. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, un productor de fresas pues debe cumplir con los puntos críticos de control de cumplimiento del módulo base, tipo de explotación agropecuaria, para el módulo base de cultivos, y los puntos críticos de cumplimiento para el subámbito de frutas y hortalizas para poder recibir la certificación Global Gap para frutas y hortalizas. ¿Sí? Para hacer el trámite o los requisitos y trámites de certificación, pues primero hay que tener establecido que la explotación o la empresa quiere hacer esta certificación
cumple con los requisitos de certificación y se trabaja, o en los diferentes países donde se encuentra Global Gap hay que buscar su organismo de certificación o el organismo que está autorizado por Global Gap para hacer esa certificación. Esta búsqueda de los organismos de certificación se puede hacer a través de la página de internet de Global Gap, donde se puede observar o podemos buscar cuál es el organismo de certificación aprobado para Global Gap para cada una de las regiones, ¿sí? Y también nos da la posibilidad de mostrar en qué paso está ese organismo de certificación, si se tiene autorización provisional, si tiene la autorización aprobada, si tiene, esto es como en el fútbol, se maneja tarjeta amarilla y tarjeta roja, ¿sí? Para estos organismos de certificación, de pronto pueden tener algún contratiempo dentro de su funcionamiento, entonces se da la advertencia. En este caso les estoy mostrando la página Global Gap, ¿sí? En la página de organismos de certificación, y entonces aquí tenemos la posibilidad de ver o todos los organismos de certificación a nivel mundial, ¿sí? O hacer el filtro por regiones, aquí estamos, ¿sí? En América del Sur, por país, para qué norma, ¿sí? Para que su ámbito, si es de propagación de material vegetal, si es de frutas y vegetales o si es de otros, ¿sí? Y cuál es el estado. Entonces están aprobado y provisional, pues que serían los que estarían habilitados para hacer cualquier certificación o auditoría de acompañamiento de certificación. Aquí en este caso vamos a poner los aprobados para Colombia y nos despliega pues la lista de entidades certificadoras, organismos de certificación que están aprobados para las diferentes modalidades de certificación para Global Gap, ¿sí? Y después de aquí nos está mostrando que Incotec es como la entidad cabeza en el país, y que podemos tener entidades certificadoras como BCS Colombia, Uberitas, Ceres Colombia, Control Unión Colombia, ¿sí? Y si entramos, aquí hay unos datos de contacto y podemos entrar a cualquiera de las entidades y nos va a dar cuál es la información de esa empresa y si tiene sucursales o si Colombia es una sucursal de esa empresa que puede dar la garantía de seriedad y responsabilidad de este órgano certificador. Bueno, diferente a lo que trabajamos con la certificación ICA BPA, pues aquí sí hay dos opciones de certificación para las empresas o los productores que quieran hacer parte o tener sus predios certificados con Global Gap. Hay una opción 1 que es productor individual, y dentro de este productor individual se puede trabajar el productor que tenga o no sistema de gestión de calidad. Ahí es opcional la implementación de este sistema de gestión de calidad. Y la opción 2 es múltiples productores o quienes hacen parte de organizaciones
pero aquí sí es requisito obligatorio contar con el sistema de gestión de calidad implementado y trabajando para todos los productores. ¿Por qué? Porque este sistema de gestión de calidad por lo menos da la garantía a estos organismos certificadores y a la certificación Global Gap de que todos los productores están haciendo los mismos procedimientos o tienen las mismas prácticas. Ya para esa opción 2, pues el organismo de certificación tiene unas medias o tiene unas fórmulas para saber a cuántos productores debe hacer la auditoría y pues van a tener unos costos diferentes y con esas fórmulas esa verificación a sus productores se debe hacer a cada uno y si uno de esos productores falla, pues la certificación no se puede dar al grupo entero. Entonces, en esta opción de múltiples productores es un compromiso de la organización, de los diferentes productores organizados, para que todos cumplan con los mismos criterios de calidad para esta certificación. Pues después, para hacer esta certificación Global Gap, pues entonces a cada una de las explotaciones o predios o las empresas deben hacer la implementación del sistema o de los requisitos de puntos de control de cumplimiento y para esto pues entonces yo les traigo o todas las empresas agropecuarias deben cumplir con unos mínimos de verificación y de cumplir con las condiciones y requisitos que tiene Global Gap para su implementación, de los cuales son reglamento general, aseguramiento integrado de fincas. Vamos a ver algo de una lista de verificación que va a quedar como un material de apoyo y algo de la implementación o cómo se verifica la implementación de las gestiones de gestión de calidad, ¿sí? Entonces, todos los ámbitos o todos los cultivos o predios pues deben cumplir con el reglamento general que tiene Global Gap y son reglas para la producción de cultivos. Aquí nos dice que es la versión 5 en español, que es a partir del 1 de julio de 2016 y nos trae como una información básica de qué es la certificación, con qué se debe cumplir, cuál es la producción, casos de producción paralela cuando hay diferentes producciones dentro del mismo predio o en predios diferentes pero del mismo producto, y cuál es el proceso de evaluación que hacen los organismos de certificación. Entonces, hay que cumplir con este reglamento general y es requisito sine qua non para cada una de las explotaciones o empresas agropecuarias que vayan a hacer esta certificación. Nos muestra que es un reglamento general, cuál es el ámbito de certificación, más que todo para cultivos, este es específico para cultivos, cuáles cultivos están asociados a esta reglamentación, ¿sí? Una estructura de modular de normas IFA para cultivos, cuál es el ámbito y el subámbito que los incluye. Hay veces o hay casos donde está certificado todo el proceso productivo, pero la cosecha no es realizada por el productor, no tiene que hacerla el productor. Entonces la aplicación de los requisitos va hasta la cosecha o hasta antes de la cosecha, y la cosecha es responsable por parte de quien lo compre o quien lo comercialice. Hay una exclusión de manipulación del producto post cosecha cuando ese producto no está o no tiene o tiene cualquier tipo de manipulación, sea en el almacenamiento, sea con las podas, con los diferentes procesos que se hace al producto, y que ese producto con esa manipulación se pueda dar el contacto
o físico o químico con materiales, esos procesos pues se deberán detallar para cada producto. Ahí está la identificación de la producción o propiedad paralela, y nos dice que la propiedad paralela es aquella cuando los productores individuales o miembros de grupo producen una misma especie y una parte de la producción está certificada o no. O sea, a esto se le denomina producción paralela, o cuando no todos los miembros del grupo de productores que está certificado produce la misma especie. La certificación pues estará o definirá cuáles son los productos o especies que se van a trabajar. El proceso de evaluación o de inspección, esto tiene que ver principalmente con lo que se tiene que hacer con lo que se tiene que cumplir cuando un organismo de certificación realiza la visita, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y a qué está supeditado quien se certifique en la normatividad Global Gap, ¿sí? Asimismo, pues entonces, como hablamos del reglamento general, pues hay un aseguramiento integrado de fincas. Se debe cumplir con el aseguramiento integrado de fincas, y esto es para todas las producciones o todos los ámbitos de producción. Módulo base para todo tipo de finca, para cultivos de frutas y hortalizas. Y aquí está lo que son puntos de criterio, puntos de control y criterios de cumplimiento, como hablábamos ahora, para los diferentes, para el módulo base de finca, y es con qué se debe cumplir o cuáles son los requisitos que se deben de tener, por lo menos o específicamente para este módulo finca. Contiene historial, manejo, o sea, algo similar a lo que hicimos la sesión de ayer con Global Gap, con IKBPA, perdón. Asimismo, este es el documento base para hacerlo para el módulo de base de cultivo fincas, ¿sí? Entonces, hay un módulo en la certificación Global Gap, hay un módulo base para todo tipo de finca, que es este verde que les estoy mostrando. Todas las explotaciones deben de tener o deben de cumplir con ese módulo base. Y ya hay unos ámbitos que serían módulo base para cultivos, o norma para la acuicultura, o módulo base para la producción animal. Dependiendo de la certificación de nuestro producto, pues tendremos que cumplir con uno de estos módulos. Y dentro de esos módulos hay unos subámbitos que estarían frutas y hortalizas para el caso de cultivos, flores ornamentales, cultivos a granel, té y material de propagación vegetal. Entonces, dentro de este subámbito, dentro de estas especies, podemos encontrar normas de Global Gap. Para la parte de agricultura, pues entonces está el subámbito de peces, crustáceos y moluscos. Para la parte de producción animal, pues hay un subámbito vacuno y ovino, y dentro de este hay de ganado de leche o terneros y vacuno joven, porcinos, aves de corral, pavos, ¿sí? Son las diferentes especies que podemos certificar con Global Gap, y nos da como un listado de verificación donde cuando nosotros estemos haciendo la implementación, o del cual nos podemos guiar para poder pedir la certificación a un organismo de certificación y nos puedan hacer la auditoría de implementación. Entonces, este material quedará en las memorias, y son puntos bases para quienes estén interesados. Cualquier persona o empresa o agroempresario los pueda tomar de referencia para el cumplimiento de estas actividades. Listo. Por ejemplo, aquí podemos trabajar, si se tiene documentado el proceso de higiene, pues también lo trabajamos con la certificación BPA, y aquí este es un documento de consulta
muy bueno que les puede permitir cumplir con los requisitos de puntos críticos de control de cumplimiento. Asimismo, pues entonces dentro del material pues, tenemos una lista de verificación. Este es un documento con el cual van los organismos de certificación cuando van a hacer la auditoría de verificación de cumplimiento de requisitos, pues tienen sus listados de verificación en el cual a partir de la realización de la auditoría, pues ellos van diligenciando esta es una herramienta Excel, ¿sí? Donde pueden ir diligenciando cada nivel de cumplimiento, si es mayor, menor, o para las diferentes subámbitos, si se cumple o no se cumple, y si se cumple, por qué se cumple, y si no se cumple, por qué no se cumple con ese punto crítico de control, ¿sí? Es también de consulta y de base que les puede servir, y aquí están cada uno de los puntos críticos que acabamos de mostrar en el documento anterior, que es una herramienta que les puede servir mucho para la implementación de Global Gap. Y en el caso de cuando hay certificación grupal, vimos que es una de las opciones de certificación que hay por Global Gap. Es una de las opciones de certificación de Global Gap. Se debe de tener implementado un sistema de gestión de calidad, y este es un documento que les puede servir de base, ¿sí? Para ese establecimiento o cumplir con el requisito del sistema de gestión de calidad, cuáles son los puntos que se evidencian en las auditorías de certificación, y también tiene el mismo ítem si se cumple o no se cumple, o si no aplica, y cuál es la justificación de la revisión de cada uno de estos puntos críticos de control de cumplimiento. Entonces, hasta aquí ya hemos visto entonces cuáles son los trámites, o por lo menos los requisitos de certificación, y con qué debemos contar a la hora de certificarnos y a dónde acudir si nos vamos a hacer certificar en nuestro predio o en nuestra explotación productiva. Una de las características más importantes que tiene Global Gap es la base de datos. La base de datos Global Gap como herramienta de validación de esos certificados. Aquí estamos viendo cómo un consumidor, la Unión Europea, puede hacer la validación de ese certificado Global Gap mediante la toma de un código QR, y le da la oportunidad a ese consumidor de hacer la trazabilidad de quién es el productor, cuál es el código, que es el número de 13 dígitos que hablábamos ahora, cuál es el tipo de compañía, si es productor o es una organización, cuál es el nombre, qué ciudad y qué país, y en la parte de abajo dice qué productos contienen esa certificación Global Gap. Si ese consumidor dice, bueno, quiero ver los productos que están bajo este GN, entonces le despliega cuáles son los productos que tienen la certificación Global Gap. Ahí en este caso estamos hablando de pitaya, limón y mangos, que son los que están asociados a este certificado. Esto da garantía, confianza y acceso de nuestros productos a los diferentes mercados, principalmente internacionales, y lo más importante es la permanencia en esos mercados. Si se da esa garantía,
Téalo por seguro que cualquier producto de cualquier producción o de cualquier tipo de producción que esté certificado bajo estas normas globales va a tener el acceso a los diferentes mercados que se tienen en la actualidad. Resultado de ese proceso de certificación Global Gap, pues se expide, el organismo certificador expide el certificado donde se dice si es que Global Gap, si esta certificación Global Gap bajo qué versión, qué tipo de opción de certificación tuvo. Por ejemplo, en esta es una opción tipo 2, grupo de productores, que es una cooperativa agrícola de San Isidro, y en el cuadro de la parte de abajo, o sea del medio hacia abajo, discrimina cuáles son los diferentes productos que están certificados bajo ese número GN, cuál fue la fecha de certificación, de auditoría, y hasta cuándo es la certificación o hasta cuándo tiene validez la certificación. Ahora, el día de ayer hablamos en el caso ICA BPA que tenía una vigencia de 2 años. Para el caso de certificación Global Gap tiene una vigencia de 1 año. Ahora, Global Gap, viendo el desarrollo y el histórico de las certificaciones, entonces da una opción como de una implementación gradual que se llama Local Gap, y es para los productores y empresas que quieran iniciar con el proceso de certificación. Tienen la opción de poderse certificar o empezar esa certificación con el programa Local Gap. Vamos a ver un videito. Consumidores en todo el mundo están aumentando la demanda de alimentos de alta calidad producidos en forma segura y sostenible. Los minoristas, los supermercados, las cadenas de restaurantes y el sector alimentario buscan enfrentar este desafío exigiendo la certificación a sus productores. Global Gap IFA es una norma internacional que fomenta las buenas prácticas agrícolas para cultivos, producción animal, acuicultura, flores y ornamentales. Cubre varios aspectos: la inocuidad alimentaria, la conservación del medio ambiente, la trazabilidad, la salud y seguridad de los trabajadores y el bienestar animal. Para algunos productores, la implementación de estos procesos puede ser una tarea abrumadora. Nuestra solución, Local Gap. Local Gap es un programa que fomenta las buenas prácticas agrícolas a nivel local. Es una solución eficiente y de bajo costo dirigido a los mercados emergentes, que ayuda a los productores a lograr un reconocimiento gradual, al ofrecer un nivel inicial para la certificación. Todos los actores, titulares de programas Local Gap, como minoristas y exportadores, productores, farm assurers y organismos de certificación, trabajan conjuntamente para crear un programa que se adapte a sus necesidades específicas. Al registrarse en el programa, los productores inmediatamente reciben un número Local Gap, LGN, que los identifica en la base de datos Global Gap. De esta manera, mientras trabajan para lograr la certificación, ya están formando parte de nuestra base de datos global. El titular del programa puede entonces seguir el proceso de cada productor, asegurándose de que se estén cumpliendo los plazos. Todos pueden beneficiarse con los programas Local Gap. El sector minorista y alimentario pueden apoyar a sus productores locales al mismo tiempo que desarrollan una red confiable con aquellos que cumplen con los requisitos mínimos de inocuidad alimentaria e higiene. Los titulares de los programas también pueden aprovechar el sistema Global Gap en lo que refiere a la trazabilidad, la base de datos, la integridad y los programas de formación. Los productores obtienen acceso a nuevos mercados y se vinculan con una red de Global Gap, farm assurers licenciados y organismos de certificación aprobados. Estos pueden tener un rol activo en su plan para lograr gradualmente la... Bueno, entonces, como vimos, hay opciones de certificación gradual y que tienen sus beneficios, como la identificación dentro de esas grandes bases de datos con las cuales cuenta Global Gap. Ahora yo creo que con esta estamos casi finalizando, ¿sí? Y lo que queremos hacer,
queremos hacer es como una especie de resumen o comparación entre Global Gap y BPA. Hablando de BPA, es una certificación para el caso de la certificación ICA, que es una certificación que da una entidad del Estado, es voluntaria. Para el caso del Global Gap también es una certificación voluntaria, pero es una certificación dada por terceras partes o por entidades privadas. Para el caso de las certificaciones BPA ICA, pues no tiene ningún costo el trámite ante el Instituto Colombiano Agropecuario. Para el caso de Global Gap sí hay un costo de auditorías. Este costo o esta tarifa pues la tiene cada uno de los organismos de certificación que les mostré, que están aprobados para Colombia y para los diferentes países del mundo, y ellos tienen pues sus tarifas, pero puede estar empezando entre 2,5 millones, 3 millones de pesos cada auditoría, ¿sí? Aproximadamente, pero esa es una tarifa que manejan esos organismos. La ventaja con cualquiera de las dos certificaciones es el acceso a los diferentes mercados especializados. Si hay esos accesos a esos mercados especializados, pues va a redundar en mejores ingresos y en una mejor administración para los productores, a los agroempresarios. La diferencia es que Global Gap sí da acceso a muchos más países y más que todo a la parte internacional. Para las dos certificaciones, pues además de las certificaciones, pues el predio debe hacer una certificación ante el Instituto Colombiano Agropecuario como predio exportador, pero si se tienen los cumplimientos de BPA o de Global Gap, la certificación de predio exportador es mucho más fácil cumplir con los requisitos y que sea la expedición de predio exportador. Ahí es de aclarar que esa certificación de predio exportador da un número, el ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario, emite una resolución, una certificación con un número para el predio como predio exportador. Es un dígito de 6 números, de los cuales los primeros 2 son el número del departamento, como está clasificado por el DANE, el país, Colombia en este caso, y específicamente Caldas es el número 17, por ejemplo, y los otros 4 es un consecutivo que tiene el ICA para esta identificación de estos predios. Otra de las diferencias, pues que la certificación ICA BPA tiene una vigencia, una validez por 2 años, mientras que la certificación Global Gap, su certificado tiene validez por 1 año. Yo creo que con esto terminamos la sesión de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias.